Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla Tony Márquez, el discípulo, ministro de la palabra y de la comunión. Hoy es jueves 8 de agosto y reflexionaremos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tomó la palabra Pedro y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado nada de la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no la derrotarán. Te daré las llaves del reino. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicarle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarle. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de aquí, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos que nos escuchan hoy a través de las redes sociales, hoy el Señor Jesús nos tiene dos preguntas para nosotros. Hoy el Señor Jesús quiere que nosotros reconozcamos algo en Él. Hoy el Señor nos pregunta, al igual que a los discípulos: ¿quién dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos en aquel tiempo le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Muchas personas en el mundo, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, no conocen quién es Jesús de Nazaret. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no lo hemos dado a conocer, porque nosotros no los hemos reservado para nosotros, porque nosotros no hemos evangelizado, porque nosotros no hemos llevado la palabra de Dios, porque no hemos hablado del Hijo de Dios vivo,
Queridísimos hermanos, la gente dice que Jesús es solo. La gente dice que Jesús es otro profeta. La gente dice que Jesús vino al mundo para dar la vida, pero que simplemente es otro enviado por Dios. Pero no, el Hijo de Dios. Eso lo dicen los hermanitos protestantes, aquellos que se llaman testigos de Jehová. Queridos hermanos, que hoy nos escuchan a través de la red social, hoy Jesús está haciendo una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Nosotros somos los responsables de que la gente responda: Jesús es el Hijo de Dios vivo, el que ha venido a dar la vida por cada uno de nosotros. Queridísimos y amadísimos hermanos, Jesús nos tiene una segunda pregunta, y esa segunda pregunta es: ¿quién dice ustedes? Ahora la pregunta es para nosotros: ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios vivo. Qué lindo y qué hermoso como responde Jesús, pero como responde Pedro. Pero Jesús tiene algo que decirle a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo ha revelado la carne y el hueso, sino te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos la sintonía de Dios en nuestra vida, cuando la gracia de Dios nosotros la dejamos que abarque nuestra existencia, nosotros podemos responder como Pedro. Nosotros podemos actuar como Pedro actuó en ese momento de la pregunta que Jesús hace directa a los discípulos. Porque el Espíritu Santo, eso lo dice Jesús, eso créanlo porque Jesús lo dice en el Evangelio. Porque Jesús dice: no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. En este momento, Dios Padre Celestial le ha revelado a Pedro responder que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tiene que venir a este mundo, el que vino a salvarnos, el que vino a liberarnos del yugo del pecado, el que viene a liberarnos de tanta opresión, y que nosotros necesitamos reconocer que no podemos vivir tanto en el pecado, que necesitamos apartarnos ya del pecado. Jesús ha pagado un precio muy caro, ha dado su vida por nosotros, ese Mesías maravilloso. Hermanos, también necesitamos observar que para que la gente conozca quién es Jesús y no respondan de otra manera equivocada, necesitamos darlo a conocer. En el Evangelio de ayer recordemos que Jesús estaba en el país de Tiro y Sidón. Hoy ya viene llegando a Cesarea de Filipo. Jesús no estaba de vacaciones como estábamos acá en Venezuela. Jesús estaba llevando la palabra de Dios por todas las naciones, por todo el mundo, por todas las comunidades. Queridos hermanos, recordemos que nuestra nación está al lado, está al otro lado, está en nuestra comunidad. No necesitamos ir a misionar muy lejos, sino está aquí al lado, en mi vecino. Ayudemos a que mi vecino diga: Jesús es el Hijo de Dios vivo. Porque Jesús nos da ese gran ejemplo de que necesitamos llevar la palabra de Dios día a día en cada uno de nuestras comunidades, en cada uno de nuestros mundos, en cada uno de nuestro entorno. Jesús le dice a Pedro: y ahora te llamarás, le dice a Simón: y ahora te llamarás Pedro, que significa piedra.
y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno chocarán con ella, pero nunca la derrotarán. Hermanos, nosotros hasta aquí necesitamos reflexionar algo que Jesús me está resonando en mi mente, y es esto, de que Jesús le dice: y ahora Simón, te llamarás Pedro. Y Pedro significa piedra. No nos dejemos engañar, queridos hermanos. Sí, Jesús es la piedra angular que los constructores rechazaron. Es el milagro patente de la vida, Jesús. Pero hoy Jesús le está diciendo a Simón, al hijo de Jonás, que se va a llamar Pedro. Y sobre esta piedra, que significa Pedro, va a edificar la iglesia. Muchos de los hermanos quieren tratar de hacernos equivocar o hacernos confundir en que Jesús le dijo: tú eres Simón y te llamarás Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra quiso decir Jesús. No, debemos identificarnos con los significados de la palabra. Pedro significa piedra. Jesús significa Salvador. No debemos equivocarnos en este momento, porque Jesús dijo que iba a edificar la iglesia sobre Pedro. Es sobre Pedro que Jesús edifica la iglesia. Pedro, nuestro primer papa de la iglesia católica, donde nació la iglesia que tiene 2000 y muchos más años. No la iglesia que tiene 1500, la iglesia que tiene 600, la iglesia que tiene 800 o la iglesia que tiene 100 años. No, 2000 y muchos años. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios también nos habla acerca de el milagro que nosotros vamos a obtener por medio de la confesión. ¿Dónde aparece la confesión? Hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo del 13 al 23, nosotros vamos a oír exactamente en el versículo 16, 17, 18, que Jesús se refiere a Pedro. Y también le dice: te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Querido hermano, que no te acercas a la confesión y que dices estas frases o las repites de otras personas. Yo no me confieso con ese cura porque es un pecador igualito que yo. Yo prefiero confesarme con un árbol. Querido hermano, que piensas como yo pensaba. Querido hermano, que piensas que confesarte con un árbol no es lo más lógico. No, hermano. Yo pensaba igual que tú cuando andaba en los caminos de la brujería, en los caminos de la hechicería, en estos caminos oscuros, en el camino de la calle, en el camino de la vagancia. Querido hermano, hoy la palabra de Dios me está invitando a acercarme a la confesión, a decirle al sacerdote mis pecados. ¿Por qué? Porque el sacerdote es nuestro guía espiritual, es el que nos va a aconsejar en cómo nosotros podemos deshacernos del pecado, cómo nosotros no podemos volver a pecar con el mismo pecado y olvidarnos de que nosotros somos malvados y que tenemos que seguir pecando. Eso es lo que el sacerdote va a hacer. Pero me hacía una pregunta un hermano de la iglesia separada: ¿puede un sacerdote de verdad llevar el secreto de confesión
Si a ellos le pusieran una pistola en la cabeza, igualito tienen que hablar el secreto de confesión. Pero a un árbol lo tumban, lo hacen leña, lo queman, igualito no va a hablar. Exactamente por eso. El árbol no va a hablar, el árbol no te va a dar un consejo, el árbol no te va a decir que tus pecados quedan perdonados porque Jesús le dijo a Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates, que es tus pecados, mis pecados, quedarán desatados en el cielo. ¿Puede uno limpiarse y volver a pecar? Hermanos, somos todos pecadores aquí en la tierra. El único que vino a este mundo libre de todo pecado, pero que se hizo pecador para pagar por nosotros en la cruz, se llama Jesús de Nazaret. Hoy, queridos hermanos, también necesitamos reflexionar de no ser tropiezo para nuestros hermanos, de no ser nosotros instrumentos del demonio. Miren lo que sucede con Pedro. Pedro, después de llenarse de la gracia de Dios, que es donde nosotros reflexionamos de que Dios hace la gracia en nosotros, de que Dios hace con nosotros esas grandes maravillas. Entonces Jesús le comienza a contar a todos los discípulos de que Él tiene que morir, tiene que padecer mucho en manos de los escribas, de los fariseos y de los ancianos del templo. Entonces Pedro lo llama hacia un lado y le dice: ni Dios lo permita. Como diciendo: yo lo voy a impedir, yo te voy a defender, Señor, aquí estoy. Pedro no cató de que tenía que ser así, porque Jesús vino a salvar el mundo, pero entregando su vida. Queridos hermanos, Jesús le dijo a Pedro: apártate de aquí, Satanás. ¿Por qué hizo Jesús eso? Porque nosotros muchas veces permitimos que el demonio actúe en nuestra vida. Porque nosotros en muchos momentos de nuestra vida somos tropiezos para nuestros hermanos, aún estando en la iglesia, aún conociendo a Cristo, o aún reconociendo a Jesucristo como el Salvador. Recordemos a la mujer cananea el día de ayer. ¿Qué dice la mujer cananea? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Lo reconoció al instante. Nosotros también necesitamos reconocer a Jesús y no ser tropiezo para nuestros hermanos, sino que se cumpla siempre la voluntad del Señor. Queridos hermanos, qué lindo que hoy Jesús nos deja a nosotros que podamos acercarnos a la confesión, y que por medio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 18, nos dice que Jesús le entrega las llaves del reino a Pedro, para que nosotros también podamos gozar de la gracia de recibir la absolución de los pecados. Hoy un día maravilloso, hoy un día excelente para reflexionar. Sigamos nosotros acercándonos a la palabra de Dios. Acerquémonos a la cuenta del Padre Cristóbal en YouTube. Allí está la cuenta del Padre Cristóbal, Testimonio de Sanación, y llevamos todos los días la reflexión del Evangelio del día. Queridos hermanos, no olvidemos nuestra oración de todo el mes de agosto. Oh Dios, guíame, protégeme, ilumina la lámpara de mi corazón, haz de mí una estrella brillante. Tú eres el fuerte y el poderoso. Que el Señor los bendiga, que Dios los acompañe. Feliz día.